De la hoja del doctor Mario Antonio Corcuera García, Marco Antonio Corcuera García, notario de Chepén, entre los años 1989 y 95, notario de Trujillo, 1996 a la fecha, consejero representando al notariado peruano ante la Unión Internacional del Notariado entre el 2010 y 2018, docente universitario, habiendo laborado en la Universidad de Piura, Antenor Orrego, César Vallejo y Universidad Privada de San Pedro de la ciudad de Trujillo, conciliador extrajudicial, curso de especialización en arbitraje nacional e internacional, organizado por el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad Trujillo, en octubre del 2002. Libros publicados: Comentarios a la Ley del Notariado, Decreto Ley 28002 en el año 1994, Análisis y Comentarios a la Ley General de Sociedades en el año 1998 en Lima, Perú, Ley de Garantía Inmobiliaria, Ley 28677 del 2006, colaborador en Estudios de Derecho Notarial, Iberoamericano el 2013, estudios de postuniversidad, título de conciliador extrajudicial, curso de especialización en arbitraje nacional e internacional, organizado por el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad Trujillo, en octubre del 2002. Distinciones: profesor honorario por la Universidad Privada Los Ángeles en 2006, miembro titular de la Sala Internacional del Instituto de Derecho Notarial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2008, miembro honorario del Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco, 2008, miembro corresponsal a la Sociedad del Notariado Cubano de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en 2008, miembro de orden a la Academia Notarial Americana de la Unión Internacional del Notariado en 2008, miembro de la Comisión de Asuntos Americanos, legislatura 2008-2018, miembro de la Comisión de Temas de Congresos de la UNID en 2016 a 2019, conferencista en foro nacional e internacional, autor de diversos artículos de Derecho Notarial. Queda con ustedes el doctor Marco Antonio Corcuera García. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores por permitirme estar acá con ustedes y compartir inquietudes que nos interesan a todos los notarios. La idea de mejorar el reglamento es facilitar la función notarial, la que todos queremos y queremos que se haga bien. Por favor. La ponencia está basada en el proyecto de la resolución ministerial 508-2018 IUS, y esta tiene una exposición de motivos, cuatro títulos, 125 artículos y disposiciones complementarias y anexos. De estos artículos, revisados los artículos, hay 9 artículos que hay que mejorar la redacción, temas de conectores, artículos, cosas menores. Hay 8 artículos que tienen error de concordancia, porque posiblemente a la hora que se redactó se modificó, se movió los números de los artículos, y entonces hay errores de concordancia. Hay 3 artículos que van en contra del texto expreso de la norma. Hay 24 artículos que sugerimos sean modificados para un mejor ejercicio de la función. Hay 20 propuestas para ampliar los temas que ya fueron considerados en la ley, pero que deben tener un mejor tratamiento. Y finalmente 3 nuevos temas que no fueron contemplados, que los pongo a consideración para ver si es que eventualmente puedan ser considerados. Empezamos por el orden de importancia con los temas no contemplados en el reglamento. El primer caso es el caso de la escritura no concluida
y que debe ser ratificada ante otro notario de otra provincia notarial. Aquí tenemos el caso de una escritura que está redactándose, que está inconclusa porque está pendiente de firma de algunas personas, y estas personas están fuera de la provincia. Fácil hubiera sido si hubieran dado poder, pero eso debió haber sido antes. Fácil sería si lo ratifican, sí, pero ¿qué pasa con la escritura original? La escritura original queda sin firma de esas personas y no puede cerrarse el proceso de toma de firmas. Entonces debemos establecer un procedimiento que nos permita, por un lado, que las personas que no firman la escritura original vayan a otro notario donde están ellos ubicados, o cónsul, porque puede estar extranjero inclusive, ¿correcto? Y ante él hagan la ratificación de la escritura original, y con esa ratificación de la escritura se habilite al notario que tiene la escritura, que está inconclusa hasta ese momento, y pueda cerrar el proceso de toma de firmas. El notario que hizo la ratificación le remite el parte del legado al notario que hizo la escritura inconclusa, y él presenta ambos partes al registro. Y con eso daríamos por concluido el proceso de toma de firmas, por concluido el acto jurídico, la ratificación del acto jurídico, y podría merecer la inscripción en registros públicos. Esta es la propuesta. Dice, en caso el instrumento notarial protocolar se encuentre en proceso de toma de firmas y debe ser suscrito por otorgantes que se encuentren fuera de la provincia, competencia del notario que redactó la escritura, él o los interesados que no hayan suscrito podrán otorgar escritura pública de aceptación y o ratificación del contenido de la escritura principal en todos sus extremos ante el notario o cónsul peruano del lugar donde se encuentre. Con ello se dará por concluido el proceso de toma de firma de la escritura principal. El notario o cónsul que extiende la escritura de aceptación y ratificación expide el parte delegando al notario que ha redactado la escritura inicial para que presente ambas partes al registro público para su inscripción. De esa manera solucionamos la situación que se presenta, ¿no? Esta es la justificación que ya lo hemos hablado, y debido a que hay poco tiempo voy a tratar de cubrir todo lo que se puede. El segundo tema que no ha sido considerado es el tema de la protocolización. La protocolización para nosotros en nuestra legislación tiene dos niveles. La protocolización que viene por mandato legal, resolución administrativa o judicial, que está contemplada en los artículos 64 y 65 del 1049, y la protocolización voluntaria que sale del artículo 96. Y en este caso, de la que es oficial, se hizo una modificación, y la modificación es el último inciso, o el último literal, dice, tratándose de la protocolización de laudos arbitrales, deberá requerirse la comparecencia del árbitro o de los designados por el tribunal arbitral para su identificación. Pregunto yo, ¿qué hago identificándolos? Si el documento es falso y yo lo voy a protocolizar. Y lo peor de todo es que si nos ceñimos a lo que regula el 6.4 y el 6.5, el acta de protocolización la suscribe solo el notario, no lo suscriben las partes. Yo no le digo, pues venga a firmar el acta de protocolización, claro, pero ¿y qué tal si hubo una falsa identificación en el procedimiento? ¿Qué tal si los documentos se cambiaron? ¿El notario va a dar fe de eso? Entonces ahí tenemos que tener una corrección. ¿Y qué es lo que se propone? Se propone lo siguiente. En los casos de protocolizaciones ordenadas por ley o mandato judicial, las actas, estamos hablando de las actas de protocolización, serán suscritas solo por el notario. En los casos ordenados por resoluciones administrativas o laudos arbitrales, serán suscritas por quienes las ordenen. En caso de ser ordenado por órgano colegiado, este deberá designar en la resolución que ordena la protocolización al encargado de suscribir el acta de protocolización juntamente con el notario. Entonces, en este caso, el funcionario administrativo o el árbitro o el designado por el tribunal arbitral suscribiría el acta con el notario. Entonces tendríamos no solamente la identificación, sino su firma de él, que él es el que nos está entregando esos documentos particularmente, que son los que van a ir al protocolo del notario. El notario agregará los documentos en materia de protocolización al final del tomo, donde corre extendida el acta de protocolización, asumiendo la responsabilidad por la validez y conformidad de estos quienes los hayan ordenado o entregado. Entonces, ahí el notario lo que hace es un formalizador y conservador del documento, pero no asume la responsabilidad del documento. Y además de eso, identificamos a la persona que es la que nos está pidiendo que se haga esa protocolización.
El otro caso es el del artículo 96. El artículo 96 tiene la siguiente redacción. Miren ustedes, el acta y certificaciones a que se contraen los artículos que preceden, estamos hablando de las actas extraprotocolares y de las certificaciones, son susceptibles de incorporarse al protocolo notarial, o sea, pueden ir al protocolo, a solicitud de parte interesada, cumpliéndose las regulaciones que sobre el particular rigen. ¿Y esas regulaciones cuáles son? O nos regimos por el procedimiento normal de una escritura, que es llevan la minuta y leo escritura pública, o me rijo por la protocolización. La protocolización existe, pero no dice la protocolización voluntaria, que indirectamente este artículo sí lo estaría estableciendo. Entonces, vale la pena que el reglamento regule esto. Y entonces, veamos la propuesta. Dice, el artículo 64 regula la protocolización legal por mandato judicial o administrativo, y el 65 establece los requisitos del acta, que si bien dan una pauta a seguir, no son aplicables por responder a condiciones diferentes que sustentan la necesidad de una regulación especial. ¿Por qué? Porque aquí estamos ante un particular que me pide que yo protocolice documentos que son de interés de él, ¿no? El artículo 96 lo solicita una persona natural y debe intervenir suscribiendo el acta para asumir la responsabilidad de la veracidad de los instrumentos que solicita protocolizar. La protocolización debe realizarse en forma analógica al establecido en el artículo 64, vía incorporación al protocolo de los documentos aportados, no vía transcripción, como en el caso de las escrituras regulares. O sea, yo no inserto el texto vía transcripción en la escritura. ¿Por qué? Porque el documento va a ir al minutario, pero si yo lo protocolizo, el documento va al registro y por lo tanto adquiere fe pública. Esta es la propuesta. El acta de protocolización voluntaria de conformidad con el artículo 96 del decreto legislativo será suscrita por quien lo solicite, juntamente con el notario. El notario agregará los documentos materia de protocolización al final del tomo, donde corre sentada el acta de protocolización, asumiendo la responsabilidad por la validez y conformidad de estos quienes lo hayan solicitado, quienes hayan solicitado la protocolización. Y esta sería la regulación respecto a qué requisitos debe tener esta acta de protocolización de manera particular. Sería, el acta de protocolización en este caso contendrá lugar, fecha y nombre del notario, la comparecencia del solicitante con los requisitos del artículo 54 que sean pertinentes, la descripción, aquí está subsumida también la identificación de acuerdo al artículo 55, está sobreentendido, descripción de los documentos a protocolizar, el número de focas de que conste, la indicación que los documentos corren agregados al final del tomo, firma e impresión dactilar del solicitante y la firma del notario. De esta manera, quien solicita participa del acta, firma y asume la responsabilidad del documento. El tercer tema es el referido a la regularización de las escrituras irregulares en poder del Archivo General de la Nación o archivos departamentales. Los instrumentos notariales vencido el plazo de 2 años, son entregados al Archivo General de la Nación o archivos departamentales, quienes los custodian. Sin embargo, varios de ellos presentan irregularidades que deben ser subsanadas para que surtan sus efectos legales. Anteriormente lo regulaba la Directiva 006-2008 AGN-DND-AAI, aprobada por Resolución Jefatural 483-2008 AGN-J del 9 de noviembre de 2008. Los instrumentos irregulares podrían ser regularizados a través de trámite administrativo, pero a partir del 9 de abril de 2018 la directiva fue derogada, por lo que a la fecha no existe trámite directo. Y como no hay trámite directo ni breve, lo único que le queda al usuario es ir al Poder Judicial. O sea, los estamos condenando a que vaya a un proceso que sabe Dios demorará pues 2 o 3 años. Y para una simple regularización, que antes a través de la directiva se hacía directamente. Pero dado que son documentos notariales, el único que puede regularizar es el notario, pues. Y entonces cabe que nuestra norma sea la que establezca el procedimiento muy similar al que hacía la directiva, pero que sea el notario el que pueda hacer esta regularización y de alguna manera facilitar la vida a aquellas personas que por mala suerte, por falta de información, por no haber aportado la información o por no haber podido ir a firmar todas las partes, tienen este martirio de tener una escritura que está en condición de irregular y que no puede surtir efectos. ¿Qué se propone? Se propone que el artículo diga lo siguiente: los instrumentos notariales protocolares contemplados en el artículo 37 del decreto legislativo que obren en el Archivo General de la Nación o archivos departamentales
departamentales que presenten irregularidades podrán ser subsanados por notarios en atención a lo dispuesto en el presente artículo, a excepción de los testamentos. Los testamentos no pueden ser regularizados, pues eso se rige por el principio de unidad de acto formal. Ahí no cabe, pero en los demás, que son instrumentos ad probationem, no hay problema, porque existe una minuta que es el sustento. ¿Cuáles son las irregularidades que podrían ser subsanadas? La falta de firma del notario. No firmó el notario, no le pagaron, no firmó. O, qué sé yo, vinieron a firmar, en el momento estuvo ocupado, dijo ya lo firmo y no firmó. Falta de firma de los comparecientes, los otorgantes, los testigos a ruego y los testigos instrumentales. Ya viene el testigo, qué sé yo, o los otorgantes, no firmaron. No contiene las generales de ley de los comparecientes. No contiene la conclusión de la escritura, o existen espacios en blanco. Los interesados que al solicitar un testimonio de instrumentos notariales protocolares a cargo del Archivo General de la Nación o archivos departamentales les sea negado por adolecer de alguna de las irregularidades antes señaladas, detalladas, con la certificación expedida, acude al notario de la provincia de la sede del archivo de su elección a solicitar se sirva regularizar dicho instrumento. El notario solicitará autorización del colegio de notarios al que pertenece, indicando el número y fecha del instrumento, notario al que perteneció el registro, nombres y apellidos de los otorgantes, folio, tomo, con la indicación de la regularización que va a realizar. Con la resolución autoritativa del notario designado podrá acercarse al Archivo General de la Nación o archivos departamentales a efecto de regularizar, de efectuar la regularización, que autorizará con su firma y sello de postfirma en presencia del personal designado por el archivo de dicha institución. Entonces, lo que pretendemos es que el reglamento contemple esta posibilidad y a través de un procedimiento muy simple como está propuesto, o de repente haciendo alguna variación, se pueda subsanar estas irregularidades que no tienen por qué perjudicar al usuario. Ahora, ¿cómo deben tratarse las irregularidades? El Archivo General de la Nación, archivos departamentales, recibe la resolución y habilita un espacio y el tomo respectivo para que el notario designado realice la regularización según corresponde. La falta de firma del notario cesado será subsanada con la firma y sello de postfirma del notario que autoriza. La falta de firma de los comparecientes, otorgantes, intervinientes y testigos a ruego se subsana suscribiendo y colocando la impresión dactilar que corresponde en presencia del notario, quien deberá entregar al funcionario designado por el archivo un ejemplar de la identificación biométrica de los suscribientes o la búsqueda de la base de datos del RENIEC, en caso la búsqueda y la identificación ya sea negativa, ¿no?, a través del biométrico. Según sea el caso, copias de los mismos serán adjuntados al expediente testimonio respectivo. También, si la falta de firma de los testigos instrumentales será subsanada con la firma y sello postfirma del notario por haber dejado de ser requisito para la expedición de los instrumentos protocolares. Los testigos instrumentales que estaban en la década del 50, 60, inicio del 70, eran testigos profesionales. El notario ya tenía su relación de testigos y como se necesitaban 2 testigos para que la escritura tenga validez, venían y los consignaban, pues entonces venían ellos al mes a firmar, y en muchos de los casos esas escrituras se han quedado sin su firma. Y al quedarse sin la firma, no obturan efectos. Y ahora carece de oficio porque las escrituras se pueden hacer sin el testigo, sino directamente con el otorgante. Entonces, eso es lo que se está proponiendo. Si el instrumento no contiene las generales de ley de los comparecientes o solo de alguno de ellos, o faltan algunos datos también, el notario consignará la información adjuntando al archivo un ejemplar de la identificación biométrica de los suscribientes o la búsqueda de datos de la RENIEC. Resulta que no está su número de DNI, pero si vamos a la base de datos de RENIEC, ahí sabemos el número de DNI, entonces podemos subsanar esa omisión, ¿no? Si el instrumento no contiene la conclusión, el notario consignará la información que se requiera, autorizándolo con la firma y sello posible. Y los espacios en blanco serán subsanados con 2 líneas paralelas sobre el espacio dejado y autoriza con su firma y sello postfirma el notario. Si el espacio en blanco tiene algún efecto negativo, esa escritura no se inscribirá, pero saldrá del archivo departamental hacia el registro y tendrá en todo caso ya ahí, en ese caso, si es que la omisión es muy grande, tendrá que ir pues a un proceso, inevitable, ¿no? Las regularizaciones se realizan en anotación marginal o en folio independiente que se anexará al instrumento en caso no existe espacio en el instrumento. Ustedes se recordarán que en la década del 90, cuando dejó de tener vigencia
sellado, se habilitó que todos los notarios podían hacer escrituras con papel normal, papel autorizado por el colegio. Y en algunos casos no se dejaron los márgenes debidos. Y entonces no hay cómo hacer una anotación marginal. En esos casos hay que utilizar un documento adicional, una hoja adicional, ¿no? Dice, en caso de fallecimiento o muerte presunta de alguno de los comparecientes, podrán intervenir en su reemplazo, suscribiendo el instrumento público los herederos declarados, adjuntando para el efecto copia certificada de la sucesión intestada o del registro de testamento se pedía por la SUNAT. Y en este caso, de igual forma, se requiere cumplir con las formalidades de identificación de acuerdo al artículo 55. Si se murió el otorgante, pero están dispuestos a firmar los herederos, a ellos les corresponde firmar. Si están identificados, no, van y firman. En caso de falta de firma del representante de una persona jurídica, suscribirá el representante con mandato legal vigente. En el caso de apoderado de persona natural, suscribirá el representado o el representante, adjuntando en cualquier de los casos la vigencia del poder por una antigüedad no mayor de 3 días de la fecha de suscripción, sin perjuicio de cumplir con la formalidad de identificación antes mencionada. Lo que se busca es que si falta firmar y hay quien pueda subsanar la firma de cualquiera de los otorgantes, pues hay que habilitar la posibilidad y darle vigencia a ese documento. Estas 3 propuestas no han sido consideradas en el reglamento. Las he puesto a consideración a ver si es que se puedan incluir. Ahora, acá hay temas que han sido contemplados en el articulado, pero deben ser tratados de una manera diferente, a mi propuesta en todo caso, ¿no? El artículo 5 habla del ejercicio de la función notarial. Y acá dice que la función de dar fe pública está reservada al notario, por lo que se encuentra impedido de ejercer actividades para las que el decreto legislativo u otra norma legal le establece incompatibilidad. ¿Qué proponemos? Proponemos que se agregue que no es incompatible para el notario ejercer como conciliador, como árbitro o fedatario juramentado, si cuenta con la respectiva resolución que lo designe como tal. El mismo notario no podrá formalizar los acuerdos conciliatorios o laudos arbitrales en los que participe como conciliador o árbitro, sea en forma individual o colegiada. Si ostenta el cargo de fedatario juramentado, podrá digitalizar su propio registro notarial bajo la supervisión del colegio de notarios. Nos venimos quejando de que hay plazas en distritos alejados que los notarios no las ocupan, que los postulantes no las ocupan. Y no las ocupan porque las probabilidades de trabajo son mínimas. Queremos que vayan a hacer escrituras. ¿Cuántas escrituras pueden hacer en un distrito alejado? Entonces debemos abrir la posibilidad, que no se niega, que el notario pueda ser también conciliador, que pueda ser árbitro en esos lugares. ¿Qué tal si es un distrito que tiene como única fuente la minería? La mediación y el arbitraje le va a servir como fuente de trabajo, sin dejar de cumplir sus funciones. Porque al final de cuentas, ¿quién las hace en esos lugares? Las hace el juez de paz. Y el juez de paz es un buen hombre, nada más. Es muy probable, en el 99% de los casos, que no tenga ni siquiera instrucción jurídica. Y aquí le estamos dando la posibilidad de que el notario pueda también participar en esto. Y no se opone. México está haciendo ahorita un movimiento tremendo para que se incorpore la mediación, para hacer que los notarios hagan mediación, que para nosotros es la conciliación. Y al final de cuentas el notario hace conciliación todos los días, porque cuando viene para suscribir un acta de transacción o de conciliación entre el notario de la acta, y no hay ningún problema. Entonces, en estos casos yo pienso que sí podríamos hacer esto, y tal vez tener un mejor efecto y tengamos notarios en los distritos alejados, ¿no? En las provincias alejadas. También se sugiere agregar el numeral 20.6 referido al proceso de evaluación del postulante. Lo que se propone agregar es esto: en caso de verificarse que el postulante haya suministrado información falsa en su currículum o se haya hecho suplantar en el examen escrito, será comunicado al Consejo del Notario de Junta de Decanos y será impedimento para que vuelva a postular en cualquier concurso de acceso a la función notarial sin perjuicio de las acciones que establece el número 20.4. El proyecto de reglamento solar contempla la descalificación y nada más. Si este postulante ya nos demostró no ser honorable porque está siendo suplantado o facilitando su suplantación, pregunto yo, ¿merece ser notario? De hecho que no. Entonces este debe ser descalificado de plano para cualquier otro concurso y punto. Así de simple.
El artículo 21, que trata del examen escrito, dice: el examen escrito es objetivo y versa sobre las disciplinas jurídicas de acuerdo con el balotario vigente a la fecha de la convocatoria del concurso. Se propone agregar: el examen contendrá 10% de preguntas de cada una de las áreas de derecho del balotario. Hay 10 áreas del derecho que son materia del balotario. Sin embargo, nadie sabe cómo es que se hace el examen final. No sabemos si se respeta eso. Para empezar, ya no está contemplado en el reglamento. Antes, para los que ya tenemos cierta edad de notariado, estaba establecido que era una pregunta de civil y constitucional, otra pregunta de notarial, otra pregunta registral, otra de administrativo con minero, etcétera, etcétera. Y estaba estructurado de que el examen debía tener todas las áreas del derecho que tenemos que conocer los notarios y que están contempladas en el balotario. Sin embargo, esa norma ya no está. Con lo cual, el examen podría ser solo de civil, por ejemplo, o solo de penal, o solo de minero. ¿Y qué garantía estamos dando de que estamos haciendo una evaluación correcta? Entonces eso debe estar acá, porque es un tema de transparencia, es un tema de formalidad en el examen. El artículo 21, el numeral 21.2 dice: el Consejo Notariado designará una institución especializada y con experiencia en la materia con la que suscribe el convenio correspondiente para que elabore un banco de preguntas e implemente un sistema informático que permita la selección aleatoria de preguntas que conforman el contenido del examen escrito. Sí, pues, 100 preguntas, sacan 100 preguntas, pero las sacan de las áreas del derecho que son materia de balotario. ¿Están todas las áreas realmente representadas ahí en la misma proporción? ¿No? Eso es lo que queremos que se corrija. ¿Para qué? Para que la cosa sea más transparente y además de eso se cumpla con el objetivo, que los notarios vengan con una capacidad, o los notarios que ingresen tengan la capacidad de poder tener, digamos, o entender todas las ramas del derecho a la que está vinculada la función. El 21.3 dice: la información de este banco de datos se mantiene en estricta reserva por dicha institución durante un periodo de 5 años, periodo durante el cual se debe mantener actualizado dicho banco conforme a la normativa legal vigente. El banco de preguntas nadie lo ha visto. No sabemos si las preguntas están bien formuladas, no sabemos si las respuestas están bien formuladas. Entonces, ¿cómo, no? Este banco debería ser público, porque nadie, salvo la misma institución que la formula, lo conoce. No hay forma de verificar su conformidad en cuanto a la formulación de las preguntas ni su respuesta. Por ello, se requeriría que la base de datos sea de conocimiento general, y en este caso debería ser una base amplia a efectos de verificar la validez de las preguntas y sus respuestas. ¿Qué es lo que se ha dicho? No, es que la base tiene pues 1000 preguntas. Entonces que sean 5000 pues, o 20000 por último. Si alguien se memoriza las 20.000 preguntas, miren, la mitad, el 50% ya está ganado. Lo único que necesitamos saber si es honorable y merece ser notario, nada más. Pero no debemos fomentar que no sepamos las preguntas, debemos conocerlas. El 21.3 está proponiendo agregar un párrafo: y el examen escrito, una vez concluido, debe ser impreso con su respuesta para verificación por el jurado calificador. En caso de detectarse error en las preguntas o respuestas, el examen deberá volver a ser administrado a costo de la institución encargada del mismo. Pero claro, ustedes leen el artículo 8 y dice: el examen se rige por el principio de transparencia. Entonces tenemos que ser transparentes, pues. Porque lo peor de todo es que es el notariado que aplica el examen. Y después, sí, pero los notarios, ellos nomás se arreglan. Y nosotros estamos como progenitores engañados, porque ni siquiera hemos visto el examen. Y no sabemos si fue o no fue bien administrado o no. Entonces, eso debe ser más transparente. El 23.3, que es rendición del examen escrito, proponemos las reglas rojas. Vamos a ver: concluye el examen escrito, la institución designada procesa la tarjeta de respuestas en el sistema informático a fin de obtener los resultados, los cuales entregan sobre lacrado, impreso y en versión digital, consignándose estos en el acta respectiva. El jurado calificador los hace públicos en un lugar visible local. De igual forma, se publica el examen escrito y sus respectivas respuestas en aplicación del principio de transparencia en el artículo 8 del decreto legislativo. ¿Para qué? Para que todos sepan cómo se ha administrado el examen. Es necesaria la publicación del examen escrito y sus respuestas para corroborar la validez y verificación que se cumpla con la proporcionalidad según la
las áreas del derecho del balotario tal como se sugiere. Hacer público el examen no afecta a nadie, salvo a la empresa que formula las preguntas, pero para ello se les ha pagado por su trabajo y por el contrario evidencia transparencia en la aplicación, lo cual es uno de los efectos del ejercicio de función notarial. Respecto a la presentación de documentos, sugerimos agregar en el numeral 7 lo siguiente. Deben agregar varias cosas y una es la declaración jurada de no ser deudor alimentario, pero ahora podríamos agregar que no sea arrendatario moroso también, porque va a haber un registro de arrendatarios morosos, y también no está reportado ante la Cámara de Comercio por protesto de títulos de valores. ¿Qué tal si yo cuando voy a protestar un título de valor al usuario le digo, señor, he venido para que usted pague esta letra, y el usuario va a decir, usted el ejemplo, pues pague sus letras primero? ¿Se dan cuenta? Claro, pues sí, o sea, si yo no soy honorable en el cumplimiento de mis obligaciones civiles, ¿cómo pretendo ser notario? Evaluación curricular. La evaluación curricular es realizada por los miembros del jurado calificador conforme al anexo 1 del presente reglamento y se realiza en el lugar, fecha y hora establecida en el acta de sesión de instalación del jurado, previendo tiempo suficiente para obtener las respuestas de la información a que se refiere el numeral 24.9. Hagamos el siguiente análisis. Para el concurso público antes primero era la evaluación curricular. Se enviaba información a las instituciones para saber si los documentos eran válidos, si había tenido sanciones, si había sido condenado, etcétera, etcétera. Ahora no. Ahora primero se hace el examen escrito, que por cierto tiene peso 2, ¿okay? Del cual no sabemos ni la pregunta ni la respuesta, pero ya está, vale peso 2. Y en el examen oral se hace la evaluación del curricular. Y en muchos sitios, el día sábado se toma el escrito y el día domingo se toma el oral. Pregunto, ¿en qué momento tenemos tiempo de mandar un oficio a la Corte para que nos diga si tiene o no sanciones? O a la institución a la que perteneció para ver si tiene procesos administrativos en trámite. No hay, no nos da tiempo. Entonces, si no vamos a hacer ninguna modificación, por lo menos hagamos esta para que no se tomen juntos y podamos tener opción de pedir esa refrenda de la información. ¿Cuál fue el argumento? El argumento fue, se presentan 100 postulantes, entonces mandamos de los 100 y al final quedan solamente 20. Por eso tomamos primero el escrito. Acá. Bien. Pero, si ya tenemos 20, entonces démonos tiempo para expurgar a esos 20, pues, para saber si realmente son personas que merecen formar parte del gremio. La crítica aplicable al caso es que los concursos recientemente de evaluación de currículum se ha realizado el mismo día del examen escrito, lo que significa que no ha habido tiempo para verificar la documentación presentada. Más aún, si alguno de los casos del examen escrito curricular y oral se ha realizado con dilación de un solo día. Bueno. El artículo 50, constatación del instrumento notarial que no corre. Esto ha sido un dolor de cabeza porque la norma habla del instrumento notarial no corre cuando no ha sido suscrito por ninguno de los otorgantes. Pero cuando ya empezó a ser suscrito, ya el documento ya no puede llevar ninguna anotación de no corre. Sencillamente debemos tratarlo como un documento inconcluso y nada más. Se quedó allí. Pero el se quedó allí es un problema. ¿Por qué? Porque a la vuelta de 3, 4 o 5 años, como está en el proceso de toma de firmas, cualquiera puede venir y decir, señor notario, firme. Entonces tenemos que regular este caso. ¿Qué se propone? Si el notario o las partes advierten algún error en la redacción o de concepto en el instrumento notarial, cuando éste se encuentre suscrito por alguno o todos los otorgantes, el notario no lo autorizará, quedando inconcluso, y no podrá extender constancia de que no corre, porque ya empezó a estar suscrito. Y en este caso, procederá a extender un nuevo instrumento dejando constancia de este hecho mediante nota marginal en el instrumento inconcluso. Entonces, en el inconcluso va a haber una nota que diga, este documento es inconcluso y fue subsanado con la escritura número tal, de tal suerte que nunca se podrá subsanar y nunca saldrá parte de eso. ¿Correcto? Pudiendo en este caso utilizar la minuta, dejando en el minutario el instrumento inconcluso una copia de este, para no tener que hacer 2 minutos a la vez. El artículo 50, bueno, este es el sustento que ya lo hemos hablado, ¿no? El 51 dice, corrección unilateral. Dice, excepcional, este es el caso de las correcciones unilaterales del artículo 48. Se propone agregar el numeral 51.3. Excepcionalmente y previa autorización del Colegio de Notarios,
podrá atender acta protocolar de rectificación del texto del minuto, sus anexos y escaneo, si al transcribir estos han incurrido en error modificando el tenor de estos. Efectuada el acta protocolar de rectificación, deberá poner en conocimiento de las partes la corrección realizada. Se propone que aquí sea el colegio el que autorice al notario para cuando tenga que hacer esta corrección. La corrección de la introducción y la conclusión la realiza él solo, sin dar cuenta, porque es de su dicho de él. Pero cuando tenga que ser respecto de lo que él inserta, entonces sí tiene que hacerlo, con la intervención del colegio. El 52A se propone insertar este artículo que responda a la digitalización de los instrumentos protocolares. El notario puede efectuar la digitalización de los instrumentos protocolares de su protocolo con las formalidades que el colegio de notarios establezca, debiendo remitir copia del archivo digital al colegio respectivo con su firma digital para su conservación en el plazo máximo de 2 días de efectuada la digitalización. Los instrumentos digitalizados y comunicados al colegio de notarios tendrán los mismos efectos legales que los originales en caso de deterioro o destrucción de estos. Esta propuesta viene a razón de qué. Miren, los notarios conservan en sus registros hasta el día de su cese todo el protocolo, ¿no? Y el Estado le ha delegado en ellos la responsabilidad de conservación, y con la misma confianza depositada en ellos, pueden, cumpliéndose las regulaciones de su colegio, ellos podrían digitalizar los instrumentos de sus registros y depositar los archivos digitales en el colegio respectivo. Ello le da una mayor seguridad por existir además de existir la base de papel, existiría una base digital que facilitaría la revisión de estos con la seguridad de la firma electrónica y garantizaría su existencia en los casos de deterioro o destrucción por eventos fortuitos o por fenómenos naturales. Hace 2 años, el norte del Perú se vio arrasado por unas lluvias torrenciales y se destruyeron pueblos, provincias, y yo soy testigo porque también el huaico arrasó con mi oficina. Y la arrasó. Quedaron las paredes, todo lo demás se fue con el hueco. ¿Se imaginan ustedes qué bueno hubiera sido si tuviéramos esto? Si yo hubiera podido digitalizar los registros. ¿No? Definitivamente sería una buena opción. Además, nadie está libre de que sean sustraídos los registros de su oficina. Están ahí conversando y viene para firmar y pone su folder encima de la escritura y se la lleva, o se la arrancha o la rompe, qué sé yo. Cualquiera de esas formas en las que se pierde el documento, si nosotros tenemos un backup de archivo digitalizado con las formalidades de ley y que tenga los mismos efectos que el original, estaríamos salvados, solucionados, y así no tuviéramos problemas. Respecto del proceso de identificación, ha pasado que últimamente algunos registradores del interior del país, más que todo, pero existe, están observando las escrituras, porque cuando van al notario que redacta el instrumento, no se puede realizar la identificación a través del sistema biométrico porque la huella la tiene muy gastada, por la edad, por el tipo de trabajo que tiene, etcétera, etcétera. Y entonces el resultado de la identificación biométrica es negativo. Y si el resultado de la identificación biométrica es negativo, conforme al artículo 55, lo que queda es ir a la opción B, o sea, hacer la identificación a través de la base de datos de RENIE, comparación con el DNI y intervención de testigos. Eso es lo que señala el artículo 55. Sin embargo, a algunos registradores se les ha ocurrido de que no, que tienen que regresar ir al lugar de origen donde está ubicado el BIE para que se haga la escritura aplicando la nulidad del artículo 123A. Entonces, debe estar regulado acá, dice, respecto de la verificación de la identidad de las personas a que se refiere el artículo 55 del decreto legislativo, si la consulta de comparación biométrica de las huellas dactilares a través del sistema que brinda el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIE arroja resultado negativo, el notario debe recurrir a la opción de identificación detallada en el literal B del citado artículo. La identificación en dicho caso no supone la nulidad del instrumento público a que se refiere el artículo 123 del decreto legislativo. Si tuviéramos estas normas, nos ahorraríamos todas esas observaciones a los registradores, porque como son autónomos, a ellos se les ocurre que no, que en este caso el 123A prima y entonces tiene que ser hecho por el notario del lugar, porque la identificación biométrica ha resultado negativo. Y si resulta negativo en mi despacho, va a resultar negativo en cualquier despacho público, incluido el notario del lugar. Por esa razón es que se modificó el tenor del 123A.
El 123A dice cuando se utiliza el biométrico ya no necesitamos ir a la nulidad, o ya no aplica la nulidad. Sin embargo, esto no está siendo entendido. Dos minutos más, me dejaré lo demás porque se mandó la propuesta y pensé que lo iban a repartir, pero está. Los documentos protocolizados. Esto es otro tema que hay que corregir también. Mucha gente, muchos colegas, tienen documentos protocolizados en los asuntos no contenciosos y los mandan al minutario. Los documentos protocolizados tienen que ir al registro porque tienen fe pública. En el minutario no gozan de fe pública. Entonces lo que pretende este artículo es que se incorporen al registro de notarios y no al minutario, ¿no? En este tema de la autorización de viaje, no también el tema más complicado. El texto del artículo 66.1 dice, salvo que sea revocada la autorización de viaje de menor. ¿Y cómo hago eso? Voy al notario y hago la revocatoria, bacán. ¿Y qué hago con eso? ¿A dónde lo llevo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo publico? Entonces, ¿esto viene de qué? Viene de que el artículo 5 del 1449 establece pues que puede ser revocada la autorización de viaje. Entonces necesitamos generar un registro nacional de autorizaciones de viaje. Hay que generar un registro nacional de autorizaciones de viaje que propongo, no sé si estaría en lo correcto o no, pero que sea la Junta de Canon la que lleve toda esta relación. ¿Por qué? Porque son para viajes dentro y fuera del país, ¿correcto? Entonces, como son dentro y fuera del país, migraciones no tendría por qué tenerla, tendría que tener notariado a través de la Junta de Canos. Y de esta manera tendríamos un lugar donde se podrían anotar las autorizaciones de viaje y las revocatorias. El artículo 78 dice que se prohíbe la intervención de terceros en la toma de firmas. O sea, no puedo tener ningún asistente que tome firmas. Tengo que hacerlas yo todas. Sin embargo, los jueces y los fiscales tienen secretarios que toman firmas. Y peor, el 78.2 más adelante dice que el notario puede certificar las firmas cuando le conste de manera indubitable. Entonces no necesita que esté él ahí y sea él. Eso hay que corregirlo también. El tema de los traslados también es otro tema que está deficientemente regulado. Tenemos los traslados que son cuando una provincia no tiene notario y enviamos un notario del mismo colegio a una provincia, o cuando en un lugar se necesita el servicio y enviamos un notario itinerante para eso, o un notario provisional para eso. En ambos casos necesitamos que se regule qué es lo que va a pasar con esos registros, cómo se van a llevar, quién los va a conservar, quién los va a poder regularizar. Eso está aquí en las propuestas, pero me las voy a saltear para poder avanzar con todo lo demás. Este es el cuadro de asignaciones que propongo, que es diferente al que está en el reglamento. Si el notario se presenta un concurso y opta por adjudicarse una plaza ubicada en una zona de difícil acceso, hay que darle los 5 puntos porque va a ir a un sacrificio tremendo. Si este notario que ocupa una plaza ubicada en zonas de difícil acceso y que está ya por más de 3 años y se adjudica una plaza en cualquier lugar, debemos dar los 5 puntos. Ya hizo 3 años de sacrificio en un lugar que posiblemente no ha tenido ni luz, entonces debemos darle la opción a que a través de la carrera notarial promueva su beneficio, digamos, su desarrollo personal. El notario que se encuentre en un concurso dentro del distrito notarial y se adjudique plazas notariales ubicadas en provincias dentro de ese mismo distrito notarial, 4 puntos. Si se presenta a un concurso que se opte por adjudicarse una plaza notarial en otro distrito, incluido Lima y Callao, 3 puntos. Y de ahí va lo de Lima y Callao y Lima, ¿no? Acá el artículo 3 dice: el notario no es funcionario público, dice salvo disposición legal vigente, diferente. Eso está de más. La creación de plazas: se tendrá en cuenta la actividad contractual notarial reflejada en los registros notariales de la zona para la cual el Consejo Notario establecerá parámetros. Solamente se ha tenido en cuenta la creación de plazas cuando hay movimiento económico que lo rige y lo establece el INE, la Cámara de Comercio, pero no el movimiento económico es lo que manda para actividad contractual notarial.
no todo el comercio va al notario. Cuando yo compro un televisor no voy al notario. Cuando compro alimentos no voy al notario. Cuando contrato empleados no voy al notario. Entonces, debe ser la actividad notarial la actividad contractual notarial la que debe mandar para esos casos. ¿Correcto? Y acá el 7.4 dice, en caso de una plaza notarial debidamente convocada mediante concurso público sea declarada desierta, el Consejo del Notariado puede, mediante acuerdo sustentado, modificar para que el siguiente concurso de localización de la plaza dentro de la misma provincia, prefiriéndose los distritos que carecen de servicio notarial. Porque lo más usual es que vaya a la capital del departamento y seguimos con la misma tara de tener distritos o provincias que no tienen servicio notarial, ¿no? Y lamento que el tiempo sí me sea tirano. Y hay artículos que están inclusive contra la norma, ¿no? Esos son los tres últimos a los que trataré. Espero que comprendan, porque son 125 artículos que han tenido que ser revisados, ¿no? El artículo 6.3 dice: el notario debe permanecer en el distrito geográfico donde fue nombrado. No hay distrito geográfico para el que fue nombrado. Él tiene, dice, el ámbito territorial de ejercicio de funciones. El notario debe permanecer en el distrito geográfico donde fue nombrado, ejerciendo el cargo por un plazo no menor de 3 años para poder postular a otra plaza y gozar de las modificaciones a que se refiere el anexo 3 del presente reglamento. Decía distrito notarial, y el distrito notarial es la competencia del colegio, todo el departamento. Entonces no puede ser, pues tiene que ser distrito geográfico, ¿no? A donde se nombrado, no distrito notarial. El artículo 63 habla de los testimonios que debe pedir el archivo departamental, y el archivo departamental no pide testimonios, perdón, no pide partes, pide testimonios, y el texto decía partes notariales. Ellos no piden partes, los partes piden notario, ellos se piden solamente testimonios. Ya, listo, me está por... Muchas gracias. Disculpen ustedes, no puedo tomar. Reconocidos al doctor Marco Antonio Bercuera García. De nuestros panelistas, la magíster Mercedes Salazar Puente de la Vega, abogada titulada en la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Trabajó como registradora pública en la Oficina Registral de Madre de Dios, SUNAT. Ejerció la docencia universitaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Ejerció la docencia en la Academia de la Magistratura. Ejerció la docencia de posgrado en la Universidad Andina de Cusco. Notaria abogada, con despacho notarial en el distrito de Huanchac, provincia y departamento de Cusco, desde el año 1998. Escribió el libro Protocolo Notarial, magíster en Derecho Civil y Comercial, por la Universidad Andina de Cusco. Escribe artículos para la Gaceta Jurídica. Participa en calidad de ponente, expositora y panelista en diversos eventos académicos. Brinda su aporte sobre la ponencia. Muchas gracias. Buenos días. Colegas, asistentes, felicito a la organización de este evento y agradezco la oportunidad por la que se me da para de alguna manera dejar constancia del sentir como notaria. Hemos escuchado la exposición de nuestro colega y he visto las diapositivas que nos ha enviado y ha trabajado detallada y exhaustivamente sobre la propuesta de la modificación al proyecto de reglamento del Decreto Legislativo 1041. Participo recordando que este proyecto del reglamento, el 8 de septiembre del 2012, fue declarado nulo, ilegal e inconstitucional la totalidad del reglamento del Decreto Legislativo del Notariado.
por no haberse publicado en el Diario Oficial del Peruano. El ejercicio de la función notarial debe cambiar para mejorar. El derecho es el resultado de la realidad y como tal estamos en la obligación nosotros de aceptar el cambio. Tengo 6 puntos que lo voy a resumir porque el aporte que nos ha dado nuestro colega es bastante amplio. Estando en Lima en el mes de enero hemos tratado de contribuir, pero el tiempo no nos ha podido ayudar. Hemos ido 2 veces y no hemos podido concluir. Se dice que se debe el impulso a la innovación tecnológica, la interconexión telemática entre notarios, los colegios de notarios y el Consejo de Notariado está en la obligación de ayudarnos a nosotros los notarios de conseguir este objetivo. Alabo esta propuesta. Es necesario, útil y urgente para que los notarios aprendamos a ejercer la función al compás del adelanto tecnológico, que como herramientas nos ayudan a prestar nuestro servicio. Entonces, debemos tener un sistema único notarial a nivel nacional. Para ello, yo personalmente, a las tantas juntas directivas que se ha tenido en el Colegio de Notarios de Cusco, he propuesto, he sugerido que tengamos un conjunto de profesionales que se encarguen de esta herramienta. No lo hemos conseguido. Es muy importante contar con esta herramienta que nos va a ayudar a todos y cada uno para mejorar el ejercicio de nuestra función notarial. Porque la información que tengamos va a servir para que el notario cumpla más fácil con el informe del PDT notario, a la unidad de inteligencia financiera y demás entidades que solicitan nuestro informe. Y se podría aprovechar además la información que podamos conseguir para que nos genere ingresos al notariado, tal igual como lo hace RENIEC, SUNAT, Migraciones, la Cámara de Comercio y demás. Para acceder a la información se tendría que cobrar un derecho, y este podría estar administrado por un ente de la Junta de Decanos, y así se tendría un ingreso para la institución y el de los colegios de notarios a nivel nacional. Entonces, cada uno de nosotros los notarios debemos motivarnos a cambiar nuestra mentalidad y ejercer la función con verdad, con transparencia y con responsabilidad. Es necesario que nos obliguemos a usar un sistema notarial. Por otra parte, a mi parecer resulta excelente cuando se expresa que el ingreso a la función notarial se hace mediante concurso público de méritos. Y este concurso se hace en base a un balotaje, el que nuestro colega ha visto que no sabemos cuál es el contenido de las preguntas, sabemos los temas, pero no sabemos las respuestas no sabemos las preguntas menos las respuestas. Pero también a ello nosotros consideramos que debiera considerarse, incorporarse los temas que dentro de la vivencia, de la realidad, del ejercicio de la función notarial, tenemos. El tema de la UIF. ¿Cómo se llenan esos formularios? ¿Para qué se llenan? ¿Por qué se informa? Entonces, tomar conciencia por qué nosotros aportamos esa información. Por lo que yo sugiero que se considere el texto. Créase en cada colegio de notarios un centro de formación y capacitación de abogados para el ejercicio de la función notarial, así que como para colaboradores de los diferentes despachos notariales.
Solo con la certificación expedida por estos centros se admitirán como personal autorizado para realizar las pasantías en los diferentes despachos notariales. Estos centros de formación y capacitación podrán contratar los servicios de profesionales que ayuden con el objetivo del centro. Entonces, cada colegio de notario debe contar con un conjunto de profesionales que capacite a los futuros colegas notarios y a los colaboradores. Por otra parte, tenemos la segunda de las disposiciones complementarias finales de este proyecto y me voy a permitir la lectura. En tanto las instituciones públicas no cuenten con sistemas de consulta en línea, deben establecer mecanismos de consulta y remisión de informes de forma simplificada y rápida que permitan al notario la verificación inmediata de la identidad de los comparecientes, autenticidad de los documentos que se le presenta u otra información que le resulte indispensable. Hoy por hoy, constatamos que los títulos expedidos por los institutos superiores, universidades, certificados de estudios, constancias de trabajo, certificados de asistencia a eventos académicos, van con firma digital. Tenemos las facturas electrónicas, tenemos documentos con el código QR. Entonces, es necesario que los colegios de notarios, la Junta de Decanos, suscriban los convenios para poder acceder a esta información o establecer cómo se cumpliría en estos específicos casos la función notarial. La realidad nos obliga a que el notariado se adecue a todos los adelantos de la tecnología, el mundo de la cibernética. Entonces, como bien se nos ha notificado por el Consejo del Notariado, debemos hacer llegar nuestros aportes sobre usos y prácticas. Para cumplir esto, es necesario, considero yo, los talleres, que se deben iniciar en cada distrito notarial. Es necesario realizar los talleres para uniformizar criterios. No es posible que en tanto un notario rechaza un documento, otro lo acepte. Es necesario ponernos de acuerdo. ¿Cómo se deben extender los actos notariales? ¿Cuáles son o deben ser los requisitos? Es necesario que empecemos o recapitulemos para mejorar el servicio, para aprender o desaprender. En cuanto a la capacitación permanente del notario para el ejercicio de la función notarial, es necesario que la actualización esté a cargo del Colegio de Notarios, la Junta de Decanos, el Consejo del Notariado o una entidad académica. Los temas que no deben faltar en toda capacitación son los referidos a la axiología, los valores, los principios morales, en base a los cuales cada uno de nosotros los notarios ejercemos permanentemente nuestra función. Además de los temas referidos al derecho en general, los principios constitucionales, registrales, notariales y las reglas de interpretación de una norma. La actualización de las normas para el ejercicio de la función en coordinación con los registradores, abogados especialistas y así actualizar e intercambiar nuestros conocimientos y experiencias. Sugerimos que cada colegio notarial cuente con un conjunto de profesionales que capaciten a los abogados para poder contar con sus servicios en los diferentes despachos notariales. Es necesario capacitar al personal para que nos ayuden en el ejercicio de la función. La asistencia a estos cursos de capacitación y actualización, como que así se deben denominar, deben ser obligatorios para cada notario y no se debe aceptar. Perdónenme, señores, quizá les incomode, pero la realidad es esta. No se debe aceptar la asistencia del hijo, la hija o dependiente en nombre y representación del notario. El ejercicio de la función notarial es enriquecedora para que la satisfacción del profesional en derecho que ejerce esta función, por lo que me permito sugerir que como aporte a notariado, un notario en ejercicio debe escribir por lo menos un artículo al año y ese documento presentar
al Consejo del Notariado, conjuntamente que los demás documentos que presentamos. Solo así creo yo que podemos mejorar la institución del notariado. Los temas los tenemos a montón. Una observación registral, un acto o contrato, protocolar o extraprotocolar, nos motiva, señores. Teniendo en cuenta que el notario es quien conserva la matriz de la escritura pública, en base a los antecedentes que ha evaluado, se debe reconocer el trabajo del notario. Y como parte de su trabajo, deja al archivo de la nación, al archivo regional, porque después que un notario deja de ser tal, no goza de ningún derecho o beneficio con el notariado peruano, ni con el colegio de notarios a donde se incorpora. Por tanto, en lo que se refiere a la administración de los archivos notariales, se debe considerar un artículo cuyo texto propongo. Los ingresos provenientes por la expedición de traslados, partes, boletas, testimonios, copias certificadas, de los registros o antecedentes notariales de un notario que ha dejado de ejercer la función durante los primeros 10 años siguientes, serán destinados al notario que ya no ejerce la función o a sus familiares, correspondiéndole el 50% siempre y cuando el notario no haya sido destituido del ejercicio en el ejercicio de su función. Para el efecto, se registrarán minuciosamente los traslados o las copias expedidas por el personal encargado. En el ejercicio de la función notarial es la verdad como un valor y principio. Verdad de cómo se debe identificar al profesional que ejerce la función y cómo permitimos que se nos identifique. El tiempo ha enseñado que cuanto más alto sea el título o cargo, se demuestra con la humildad y nuestros actos. Pregunto yo, ¿se está cumpliendo con calificar el documento para intervenir en una simple certificación de firmas? ¿Qué hay de los requisitos para la certificación de una firma de una persona jurídica? ¿Se exige los requisitos para la validez de un determinado contrato? ¿O es que simplemente nos confiamos en aquello que expresa el artículo 108 de la Ley de Notariado? El notario no asume responsabilidad sobre el contenido. Aquí en Cusco y en la mayor parte de las provincias todavía se hace uso del contrato de anticrisis. Y con mucha pena vemos que ese contrato se lleva en documento privado. Y los notarios fácilmente lavan las manos y dicen, yo solo certifico las firmas. Cuando la ley en forma expresa dice que para la validez de este contrato tiene que tener una forma, y la formalidad es la escritura pública. ¿Quién asume responsabilidad causando daños a la sociedad? Finalmente, la otra parte que me importa y me incomoda de sobremanera, porque ayer conversando con algunos colegas teníamos, y voy a leerlo esta parte. Es hora de preguntarnos si cada uno de nosotros cumplimos realmente con identificar a las personas con la diligencia de ley. ¿Hacemos uso del biométrico? ¿De la consulta a migraciones? ¿Dejamos evidencia de esa consulta? Y lo que es más, ¿cumplimos realmente con ejercer nuestra función en el lugar donde se encuentra ubicado nuestro despacho notarial? ¿O es que abusando que no existe internet, no se tiene la consulta con RENIE, con migraciones, ejercemos nuestra función fuera del lugar del despacho notarial? Y todavía tenemos, perdónenme, la desvergüenza de dejar constancia como si hubiéramos recibido la manifestación de la voluntad en aquel domicilio donde aparece la introducción. Finalmente, la otra parte importante es medir nuestras fuerzas.
¿hasta cuándo puedo prestar mis servicios? Seguro estoy que muchos de los colegas no van a compartir con lo que estoy expresando. Pero no porque se consiguió una resolución del Tribunal Constitucional con el cual el notario puede ejercer la función hasta su último día de existencia. Considero que el ejercicio de la función debe cumplir conscientes del aporte que hacemos a la sociedad. Lo contrario significa actuar egoístamente. Solo yo me beneficio a mi familia, olvidando el daño que se causa al notariado como institución. Será necesario entonces un artículo en el reglamento cuyo texto sería: para evidenciar que el notario se encuentra con facultades para el ejercicio de la función notarial, el Colegio de Notarios y o la Junta de Decanos será quien designe a los profesionales en la especialidad encargados de evaluar esta capacidad, no siendo suficiente el certificado médico que presente el notario. Señores notarios, señores autoridades, me hubiera gustado que esté presente el presidente del Consejo de Notariado. No está. Perdonen si me atrevo a invitarlos. Por el cambio. Empecemos hoy mismo. La decisión está en nosotros, en la auténtica manera de ejercer el cargo, con autoridad y ejemplo, sin miedo ni temores. Y si no hemos hecho nada, el tiempo seguirá pasando, los años seguirán pasando y no habríamos aportado nada para cambiar el ejercicio de nuestra delicada función. Solo habremos pasado una página de la historia sin mayor trascendencia. Dentro de la sociedad y el común de las personas seguirán teniendo la falsa percepción de la función notarial. El notario se la lleva fácil, su labor solo es menor. Y la verdad no es así. Discutimos y discutimos cómo puede ser el reglamento, qué debe contener las normas, cómo podemos regular nuestra conducta. El cambio está en nosotros. Hagamos que nuestra función notarial sea realmente respetada. Y nosotros, quienes hemos ingresado a la función notarial por vocación, día a día, señores, hacemos lo que tenemos que hacer. Y estoy segura que muchos de nosotros también nos identificamos con la institución del notariado, no por satisfacer nuestros intereses personales, familiares o profesionales, sino por hacer el bien a la sociedad. Y tomaré el ejemplo: notaría abierta, juzgado cerrado, no siempre es así. No siempre es así. Muchas gracias y perdonen vuestra atención. Reconocidos al magíster Mercedes Salazar Puente de la Vega. ¿Algún comentario, doctor, por favor? Muy breve. Comparto los criterios que ha venido Mercedes, sobre todo incidir en el tema de la capacitación. El colegio debe hacerlo, sí, pero lo que ha dicho ella es muy cierto, todo depende de nosotros. Y eso debe obligarnos a trabajar, o sea, nosotros vinimos para servir, y servir los particulares y no tener un jefe que nos mande. Yo estoy contento todos los días que entro a mi oficina y puedo servir a la gente. A veces ni hago el trabajo. ¿Por qué? Porque eso no se puede. Y lo oriento. Y esa función es la función de notario. O sea, no trabajo porque me paguen, sino trabajo por hacer mi ejercicio funcional como debe ser, de manera imparcial, correcta, ciñéndome a la norma. Si yo no puedo hacer el acto, como en el caso del anticresis, porque luego quieren hacer también una donación con firmas o viene alguien, no solamente para certificar firmas, estás engañando y quieres que yo participe de ese engaño. Y no puedo, pues, porque yo no puedo ir contra las normas. ¿Se dan cuenta? O sea, no haciendo, cumplo mi función. Y eso debemos buscar todos. Bien. Y lo segundo, que no lo he tratado, y por buen tiempo también formé parte de la presidencia del Fondo Mutual, cuando dijiste debemos de medir hasta dónde nos alcanzan nuestras fuerzas, sí, pues seguimos teniendo este tema pendiente. Es una deuda que tenemos nosotros a nivel nacional. Debemos de
reflexionar y hacer que Fondo Mutual inventemos algo para que esto funcione, porque todos, y digo el resto del Perú, estamos condenados a trabajar hasta el último de nuestros días. Bueno, a los que nos gusta lo haremos con mucho gusto, pero no debe ser así tampoco. Okay, gracias. Anunciamos la intervención de nuestro siguiente panelista, doctor Rodolfo Ríos Oroz Carrasco. El doctor Rodolfo Oroz Carrasco, notario abogado de Cusco, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, maestro en Derecho Notarial y Registral por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, maestro en Investigación y Docencia Universitaria por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, licenciado en Educación con mención en Gestión de la Educación por la Universidad Alas Peruanas, ex vocal superior de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, docente universitario. Actualmente es miembro titular del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios. El doctor Rodolfo Oroz Carrasco queda en el uso de la palabra. Realmente felicito la exposición metodológica que ha realizado nuestro ponente, así como los aportes realizados por la doctora Mercedes Fuente Garay. Básicamente mi intervención ha de abarcar dos aspectos. La primera parte ha de ser algunos aportes de los que no han sido expuestos por nuestro ponente, y la segunda parte es una parte de ubicación de normas. Entonces, ¿qué es lo que debería contener este proyecto de reglamento del Decreto Legislativo 1049? En primer lugar, de acuerdo al Estado de Derecho vigente, vale decir a la 1049, tenemos, en cuanto a la protocolización, tenemos una protocolización a solicitud del funcionario público, ya sea juez o autoridad administrativa, y una protocolización a solicitud privada. Respecto a la primera parte, no encuentro, se encuentra normado dentro de las normas ya vigentes, vale decir, una vez remitido el parte judicial o administrativo a solicitud de la autoridad correspondiente o competente, se protocoliza, se ingresa al protocolo notarial el documento solicitado, y bueno, pues el notario suscribe solo dicho instrumento. Bien. ¿No? Entonces, ¿quién asume la responsabilidad respecto a la falsedad de dichos documentos? Si lo que es materia de protocolización está ordenado por un juez, obviamente el juez, ¿no? Porque a mandato de esa autoridad es que está ingresando al protocolo notarial. Y respecto a un parte administrativo, ¿quién va a asumir la responsabilidad respecto a ello? Va a asumir pues la autoridad administrativa quien solicita, ¿no?, la protocolización de dichos documentos. Entonces yo no veo ningún problema respecto a ello, ¿no?, respecto a la individualización de las responsabilidades que le toca en un posible proceso penal o de responsabilidad civil. Respecto a la protocolización a solicitud de ente privado, ese es el problema, no se encuentra debidamente, ¿no?, contemplado, reglamentado en nuestro Estado de Derecho vigente. Existe sí la norma, la 1049 indica a solicitud, ¿no?, de un particular se puede, ¿no?, incorporar al protocolo notarial un documento privado, pero no existe norma cómo debe hacerse.
Bueno, no basta pues una norma para que se pueda hacer un acto, basta que exista un mandato que sea lícito. Dice que sí se puede, entonces se debería entenderse a solicitud, como dice textualmente la norma solicitud, sí se puede incluir al protocolo notarial, y en este caso, ¿quién va a ser el responsable? Va a tener que suscribir no solamente el notario, sino también el solicitante. Entonces yo no veo ningún problema en esto. Respecto a eso sí se podría aclararse dentro de este proyecto de reglamento. Bien. Por otra parte, respecto a la corrección unilateral del notario, en la práctica, obviamente lo que indica la 1049, asimismo este proyecto, el proyecto del artículo 51 indica que sí se podría hacer una corrección unilateral a través de un acta protocolar de aclaración respecto a la introducción y a la conclusión del instrumento protocolar. Pero ¿qué pasaría en el caso siguiente? El notario tiene que transcribir la minuta, no que presenta por las partes, debidamente suscrito por las partes y por un abogado, por un letrado. ¿Qué pasa si por un error mecanográfico, en vez de decir más, le colocó as? Y eso es trascendental para el contenido del acto. Se va a obligar a la parte a presentar una nueva escritura, una nueva minuta, para que sea llevada a la escritura pública esa aclaración, o es el notario quien debe corregir a través de un acta protocolar. Entonces, en esos errores de transcripción considero que debe incluirse también la corrección, ¿no?, de unilateral respecto a ese error mecanográfico, ¿no?, involuntario incurrido por el notario. Bien. Por otra parte, también respecto a las autorizaciones de menores, considero de que, tal conforme se encuentra escrito el proyecto de reglamento, me parece que es el artículo 66, indica de que ya sea la autorización de menor al interior o al exterior, debe ser suscrito por ambos padres. Eso realmente transgrede el Código de los Niños y Adolescentes. Entonces considero que debe tomarse en cuenta normas, tomándose en cuenta la pirámide de Kelsen. Una norma superior no puede ser contradicha por normas inferiores, ¿no? Entonces debe contemplarse en el mismo sentido que dice el código de la especialidad. Vale decir, en el caso de autorización de menor al interior, debe ser una de cualquiera de los padres, y al exterior de ambos padres. Y además, esto colinda con los derechos de los niños y adolescentes y a la vez con los derechos de los padres. Porque un padre no puede autorizar indeterminadamente el viaje de los hijos. Eso que sería dotarle de un libre albedrío. Entonces estaría renunciando a su potestad de poder, ¿no es cierto?, de su poder de control frente a los hijos. Entonces, las autorizaciones de menor no pueden ser en forma indeterminada conforme está en este reglamento. Consiguientemente es necesario corregirlo y limitarlo a los 3 meses que actualmente está vigente. Bien. Por otra parte, si bien es cierto de que el Colegio de Notarios es la primera fase de evolución de la profesionalización del notario. Antes no existía Colegio de Notarios, dependía exclusivamente de las Cortes Superiores, Parencia del Poder Judicial. Eran designados directamente
¿no?, por la sala plena, expedían los títulos y posteriormente los adjudicaban a casa. Bien, siendo una vez creado el Colegio Profesional de Notarios, ¿no?, ¿qué se hace? Se hace la adjudicación de las funciones que debe desempeñar una corporación de personas especializadas, que viene a ser cada uno de los colegios profesionales. Va a ser el colegio de abogados, el colegio de contadores, el colegio de economistas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estos reglamentos dados por el gobierno central debe contemplar la forma del ingreso a la función notarial, pero no deben contener normas que deben guiar la conducta y el desempeño de los miembros de los colegios de notarios. Esto debe estar contemplado dentro de las normas de los propios colegios de notarios y aprobados por sus propios miembros integrantes de ellos. Consiguientemente, si bien es cierto, el ingreso a la función notarial, porque no tenemos universidades que tengan la carrera, ¿no?, de notarios, no tenemos entonces no tenemos la modalidad de ingreso a los colegios de notarios, entonces tenemos solamente la modalidad de ingreso a través de un concurso. Estas normas de concurso, estas normas de ingreso a la función notarial deben estar en esta norma, pero no así las demás normas de control de conductas, de función de los diferentes colegios profesionales, de control de los diferentes miembros de los colegios profesionales. Esto deben estar normados en normas hechos por los propios colegios profesionales de notarios. Bien. Eso sería todo. Muy amable, gracias. Bien, en la exposición se tomó como punto de referencia también la protocolización, y efectivamente en el caso del Poder Judicial la gran parte de los expedientes están digitalizados, la información está ahí. Cuando se protocoliza no envían parte, envían el expediente, y el expediente mismo lo anexo al registro, o sea, está el expediente. En el tema de las resoluciones administrativas también tendría que enviar el expediente. El tema es que en las resoluciones administrativas los funcionarios administrativos son muy cambiantes, y en razón de que son cambiantes y a veces son gente de confianza, por eso es que mi sugerencia era que, aun cuando es autoridad y sabemos quién es, preferible que él mismo firme para que también asuma la responsabilidad, ¿no? Bueno, pero es un tema de pareceres, aquí no hay mayor inconveniente. En respecto a la posibilidad de corregir la minuta, el texto de la minuta cuando el notario se equivoca, sí, yo comparto la opinión del doctor, en el sentido que no tenemos por qué perjudicar o obligar a la persona. Y para eso, para que sea más transparente, lo que se ha establecido en la propuesta es que sea en un acta protocolar con el escaneo del texto de la minuta, para que se vea que efectivamente en el tipeo hubo un error, y eso lo va a autorizar previamente el colegio de notarios. Si el colegio de notarios ve que no hay tal error, no lo autorizará, en todo caso no se podrá hacer la rectificación. Y respecto a las autorizaciones de viaje, el problema es el 1447, me parece que es el decreto legislativo. Ese estableció la posibilidad de revocar el poder, por lo cual hemos dicho que tenemos que tener un registro nacional. Y el reglamento efectivamente va contra la norma, que es uno de los artículos que he dicho que va contra la norma, que establece que deben que firmar las autorizaciones de viaje tanto dentro como fuera del país ambos padres, por lo cual va contra lo que establece el Código de Niños y Adolescentes. Pero el 1447 dice que la autorización puede ser otorgada a tiempo indeterminado, y es ahí en donde está la norma, es donde tenemos el problema. El reglamento dice el viaje que va a realizar, o sea, la sección de viaje, la ruta que va a tener
Pero si el interesado viene, el padre viene y me dice, de acuerdo a 1447, se va a ir en este año, podrá viajar por Europa, ¿qué hago? La norma de más jerarquía lo establece, ¿sí? Entonces, lo que hay que pedir es que se corrija ese 1447, porque ahí hay un exceso, efectivamente hay un exceso, y eso es lo que nos traba en la discusión. Gracias. Nuestro reconocimiento a nuestro ponente, el doctor Marco Antonio Corcuera García. Vamos a pedir gentilmente a los miembros del Consejo Directivo y Colegio de Notarios del Cusco